Ahí estamos grabando y podemos comenzar. Este, Voy a pasar primero a mencionar, como les había dicho, los temas que vamos a ir tratando hoy. Vamos a ir primero con los animales. ¿Por qué hay que respetar a los animales? ¿Cuáles son las bases de, de que sea algo importante el respeto hacia los demás animales? Luego, hoy en día, la problemática que existe. ¿Qué le está sucediendo a los animales hoy en día? ¿Por qué les está sucediendo? ¿Cuáles son las ideas que sostienen el tema de lo que les sucede a los animales hoy en día? Los enfoques, los diferentes enfoques que han tomado personas humanas, activistas, no activistas, los diferentes enfoques frente a esta problemática que existe. Y bueno, vamos a ir yendo uno por uno sobre ellos, explicando un poco las diferencias entre sí. ¿Qué puede hacer cada individuo? La solución individual que puede hacer cada persona humana para enfrentar esta problemática. Y por último, ¿en qué se basa esta solución individual? Que utilizamos la palabra criterio, que a nuestro, a nuestro entender es importante, muy importante, es tenerlo claro. Así que estos van a ser más o menos los temas que vamos a exponer hoy. Así que vamos con el primero y va a comenzar Mateo hablando. Ahí está, prendí la cámara, micrófono, todo bien. Bueno, arrancamos entonces. Primer tema. Como mencionó Oscar, el primer tema de este taller va a ser los animales. Y como verán ahí en la pantalla que estamos compartiendo, todo esto arranca con una pregunta clave, que es, bueno, ¿por qué debemos respetarlos? ¿Verdad? Considero que como activistas por los derechos animales es una pregunta que debemos hacernos y que debemos tener en cuenta siempre, porque no es una cuestión de que, bueno, defendemos a los animales porque son animales, sino que hay una serie de características y de hechos que, bueno, que nos llevan justamente a considerarlos moralmente y al luchar por sus derechos. Entonces, ¿cuáles son estas principales características? Son, en primer lugar, la sintiencia. En segundo lugar, son los intereses. Y en tercer lugar, es el valor propio. Estos son los tres principales factores. Uno se desencadena del otro. Por eso es que lo pusimos en ese orden. Entonces, sin más preámbulo, vamos ya con el primer punto, que es, como ven ahí, el tema de la sintiencia. Ahí pasó. Excelente. La sintiencia. ¿Qué es la sintiencia? Siempre hablamos de sintiencia, ¿no? Cuando estamos en espacios entre nosotros y demás, y siempre promovemos el hablar sobre sintiencia. Pero nada, está bueno preguntarnos realmente y saber qué es la sintiencia. Entonces, a grandes rasgos, la sintiencia se puede nombrar, se puede definir como la capacidad de sentir. Pero ojo, porque muchas veces asociamos la capacidad de sentir y la reducimos únicamente a la capacidad de sentir dolor. Lo cual sí, obviamente, es real, es un hecho y forma parte del sentir, pero la sintiencia es algo mucho más amplio, que no solo es el tema del dolor, sino que involucra el percibir, el experimentar, por ejemplo, el desarrollar emociones también. Entonces es un concepto bastante amplio y que involucra bastantes cosas, como que se desencadenan varias cosas a partir del hecho de tener sintiencia. Si tendríamos que definirla más teóricamente, por así decir, podríamos decir que la sintiencia es la capacidad de tener experiencias subjetivas conscientes. ¿Por qué subjetivas? Porque, bueno, pueden ser muy variadas estas experiencias. Pueden ser desde buenas a malas, desde positivas a negativas, desde perjudiciales hasta no perjudiciales. Entonces, nada, ¿cómo se da este tema de la sintiencia? ¿De qué manera es que nosotros, los animales humanos y los animales no humanos, tenemos sintiencia? Bueno, esto se da a través del sistema nervioso central activo. Eso es un hecho y obviamente está comprobado, como ya lo hemos visto. Si el día de mañana
se descubre otra forma de sintiencia u otro sistema, allá será. Hoy en día la capacidad y la forma que tenemos nosotros de tener esta capacidad que es la sintiencia es a través del sistema nervioso central. Lo cual es lo que nos diferencia, por ejemplo, de otros seres vivos como son las plantas. ¿No? ¿Cuántas veces habremos escuchado el argumento de, pero ¿qué pasa con las plantas? Pero las plantas también son seres vivos. Bueno, ¿qué pasa con las plantas? Las plantas sí responden a estímulos, eso es verdad, pero no hay ninguna conciencia detrás de esos estímulos. A la planta le da el sol, le da el agua, ¿no? Responde de una manera, pero eso no significa que haya una conciencia detrás de ello. Sin embargo, nosotros, los animales, humanos como no humanos, nos da el sol, nos da el agua, sí, podemos sentir ese estímulo y en base a ello podemos desarrollar una valoración al respecto. Podemos vernos perjudicados, no perjudicados, ¿verdad? Entonces, la sintiencia a nivel general, si tuviéramos que englobarlo, es básicamente el poder procesar, ¿no? Esos estímulos externos, procesarlos y transformarlos en experiencias subjetivas internas propias. Eso básicamente es lo que le llamamos sintiencia, capacidad de sentir. Que en base a eso es que se desarrollan intereses. Y esto es lo que nos lleva al segundo punto. ¿Pasa ahí, Oscar? Ahí va. Intereses. Es un hecho que hay estímulos y experiencias que los animales valoran positiva y negativamente. Eso, a grandes rasgos, básicamente, es tener intereses. Ahora, si vamos también a un nivel más de definiciones etimológico, se puede decir que un interés es un bien buscado a nivel moral o material. ¿Bien? ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? ¿Por qué es importante saberlo? Porque muchas veces está como esta concepción, ¿no? Que supongo que la habrán escuchado miles de veces y que se repite mucho, y es que los animales se mueven a instinto, puramente a instinto. Que sí, es verdad, los animales tienen instintos, así como los tenemos nosotros. Pero no se puede reducir todo su ser, toda su capacidad al tema de los instintos. Sí, tienen instintos, pero también es real que tienen intereses propios, ¿verdad? Como el interés en vincularse, en jugar y compartir con sus pares y demás. Entonces, si un animal tiene la capacidad de sentir, si un animal siente, tiene sintiencia, por ende puede desarrollar intereses básicos y fundamentales. No siempre tienen que ser intereses súper complejos. Hablamos de intereses básicos y fundamentales, como son, por ejemplo, el interés en vivir y evitar la muerte, el interés en ser libre, en no ser, en no ser privado de libertad, por ejemplo, ¿no? En poder moverse bajo sus propios términos. Esos son intereses básicos y fundamentales que tienen todos los seres sintientes. Entonces, en base a eso también, en base a esos intereses, es que se generan derechos, ¿verdad? Y cuando hablamos de derechos, ¿de qué derechos estamos hablando? No estamos hablando de derechos legales, jurídicos, etcétera, etcétera. No, estamos hablando de derechos morales, naturales, ¿verdad? Son derechos que protegen estos intereses. Un derecho justamente es la protección de un interés. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Como decíamos recién, si un animal tiene interés en vivir, por ende tiene el derecho a la vida. Si un animal tiene el interés en ser libre, tiene el derecho a la libertad. Eso que estamos hablando son los derechos animales. Lo que siempre hablamos, bueno, esos son los derechos animales. Son derechos morales, naturales, que son inherentes a todo ser que tiene la capacidad de sentir. Todo ser que siente tiene estos derechos, ya, por ende. Y es más allá de si se los reconozcan o no. Ya se tienen. Nosotros tenemos derechos morales naturales. Nadie nos puede otorgar esos derechos porque ya de por sí los tenemos. Ahora, el que se reconozca estos derechos, el que se respete estos derechos naturales morales, eso ya lamentablemente es otra historia. Pero los tienen. Entonces, eso en parte es lo que nos lleva al tercer punto, a la tercera característica, que es el valor propio. El valor propio que también se puede conocerlo y
se puede escuchar a veces que se le llama valor intrínseco, valor inherente, también se le dice a veces, un poco más complejas esas palabras, pero también son términos sinónimos para denominar a esta característica, el valor propio. Que, bueno, ¿qué es el valor propio? Básicamente, en pocas palabras, es el valor que un individuo tiene por sí mismo, más allá del valor que le otorguen los demás. Bien, ¿qué significa esto? Significa que su vida importa para sí mismo. La vida de ese individuo importa para él mismo. Entonces, no es una cuestión de que los demás le importe su vida o no. Ya al tener valor propio significa que ese animal, ese ser, valora su vida ya de por sí, por él mismo. Es justamente lo contrario a lo que es y a lo que se le llama el valor extrínseco o el valor instrumental, que es un valor material que básicamente es, por ejemplo, el que le otorgamos a los objetos, ¿no? Una bici, por ejemplo, digamos, una bici, un mueble, no lo sé, un electrodoméstico, lo que sea. Esas cosas pueden tener un valor instrumental que nosotros podemos otorgárselo, ¿no? Por ejemplo, una bici. Yo a una bici le puedo otorgar un valor instrumental y decir, esta bici es re importante para mí, por esto, por esto, por esto y lo otro. Es un valor completamente instrumental. Pero eso no significa que la bicicleta tenga valor de por sí, porque es un valor que yo le otorgo completamente desde mi subjetividad, un valor totalmente material, instrumental, lo cual es contrario al valor propio del que estamos hablando, ¿sí? A los animales no se le puede otorgar un valor instrumental, ¿sí? Es como que si a nosotros nos otorgaran un valor instrumental, a los humanos. No se puede. No se puede porque al tener valor propio ya no cabe la posibilidad de que otros nos otorguen otro valor. Sería básicamente someternos y bueno, habilitaría la opción de bueno, cosas muy peligrosas como básicamente reducir todo nuestro valor a lo que la otra persona quiera. ¿Qué es lo que le pasa a los demás animales ahora? Entonces, nada, para cerrar un poco con esta idea, mencionar que, y siempre tener en cuenta, que cada animal que siente, es un ser único e irrepetible. ¿Qué significa esto? Que nunca va a existir el mismo animal dos veces. Cada animal tiene sus propios gustos, cada animal tiene sus propios intereses, su propia historia, su propia personalidad, su propio contexto subjetivo. Que eso es lo que lo hace único, es lo que lo hace un sujeto, es lo que lo hace un individuo, ¿no? Lo que lo hace alguien, una persona, y no una cosa o un recurso, ¿sí? Así como no van a existir dos yo, no van a existir dos ustedes en la historia, no van a existir dos animales iguales, por todo esto que ya mencionamos. Cada ser es único e irrepetible, tiene su propio valor y nunca se va a repetir. Y bueno, para cerrar todo esto más o menos y darle un cierre, una conclusión, decir que cada ser que tiene valor propio es merecedor de consideración moral. ¿Sí? Si un ser, si un animal tiene todas estas características, es merecedor de consideración moral y no se le puede subordinar a los intereses de otros. Eso es, bueno, esa es la razón básicamente del por qué debemos de respetar a los demás animales. Le paso la palabra a Maggie ahora, que va a seguir con otro tema. Bueno, un poco enganchando con lo que venía diciendo Mateo, bueno, obviamente que todo esto es así, ¿no? Que uno lo entiende, que los animales tienen ese valor, que deben ser respetados, deben ser considerados moralmente, que deberían ser reconocidos sus derechos de la misma manera que son reconocidos los nuestros y son protegidos, además, por la ley también, ¿no? Pero ¿por qué no pasa eso? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué los demás animales no son respetados? ¿No? ¿Por qué no son considerados moralmente? Bien, entonces aquí es donde entra lo que es la problemática, ¿no? Que es bueno, los animales son usados y son explotados. ¿Y de dónde viene esto? ¿De dónde surge este no respeto a los demás animales? Y bueno, hay dos bases importantes, o hay dos conceptos importantes que tienen que ver con este no respeto, que son
el antropocentrismo y el especismo. Bien, si quieres pasamos a la siguiente. ¿Ya? Bien, antropocentrismo. ¿Es un tema o es un concepto que de repente usamos mucho? Es una palabra que la usamos mucho, antropocentrismo, ¿no? Pero ¿qué es el antropocentrismo en sí? ¿No? Bien, el antropocentrismo es una cosmovisión. Cosmovisión, qué palabra. ¿Qué es una cosmovisión, no? Esta palabra que suena tan como romántica, capaz, por el tema del cosmos. Bien, en realidad una cosmovisión es una forma en que se entiende el mundo, digamos, ¿no? Cosmo significa, en griego, significa orden, ¿tá? Y bueno, es una cosmovisión que surge en el siglo XVII a raíz de que, claro, o sea, el ser humano venía desde otras cosmovisiones, ¿tá? Y bueno, un poco como que necesita ponerse como en el centro, ¿bien? Porque hasta ese momento no se estaba rigiendo completamente todo la verdad completa estaba en los textos bíblicos, en los textos de la Biblia, en la iglesia, toda la verdad la tenía la iglesia. Entonces el ser humano dice, bueno, basta. Y uno de los principales ahí que hace ese corte es, bueno, un filósofo que todos conocemos, que es Descartes, que trae este horrible pensamiento de que los demás animales son máquinas sin alma, como en ese momento se entendía, ¿no? Que los humanos nos diferenciábamos por tener alma y que los demás animales no tenían alma. Entonces se le pone un valor muy importante a lo que es la razón, ¿no? ¿Por qué? Porque dejamos en ese momento de darle valor a Dios y empezamos a darle valor a nuestro propio razonamiento, a nuestro propio entendimiento y a nuestra propia manera de ver el mundo. Entonces, desde ese lugar es que se empieza a ver todo, ¿no? Y desde donde surge la verdad. Entonces, por eso es que el antropocentrismo pone a la razón humana como fundamento de toda verdad y deja relegado, obviamente, el resto de los animales. A ver, que antes de que existiera el antropocentrismo, igualmente no se respetaban los animales, eso estamos seguros, porque el especismo existe desde el momento en que, bueno, los humanos cazábamos y todo eso, ¿no? Pero lo que se consolida con el antropocentrismo es tener un criterio para no respetar a los demás animales, que ya sobrepasa lo que es la supervivencia o bueno, o la necesidad, ¿no? Ahora tenemos un criterio, que es la razón humana, y esto es muy poderoso, ¿no? Entonces, bueno, si querés ya pasamos a la siguiente diapositiva. De aquí surge, bueno, lo que yo estaba diciendo, el especismo, ¿no? Y el especismo, sí, obviamente que es algo que estuvo siempre, pero sin duda que el antropocentrismo lo consolida muchísimo más, ¿no? Y bueno, ¿y qué es el especismo? El especismo es una discriminación arbitraria, totalmente arbitraria. ¿Qué significa que una discriminación sea arbitraria? Y es que no tiene ningún criterio ningún argumento, digamos, consolidado, digamos, ¿no? Del cual agarrarse. Es simplemente un criterio arbitrario, como puede ser la raza, como puede ser el sexo, nada, la especie. ¿Bien? Y de esta discriminación arbitraria tenemos dos tipos de especismo. Tenemos el especismo antropocéntrico y el especismo no antropocéntrico. ¿Bien? El especismo no antropocéntrico es este que estamos viendo acá en la imagen, que es, bueno, el de otorgarle mayor valor a determinadas especies de los demás animales que a otra. Por ejemplo, el otorgarle mayor valor a un perro que a un cerdo, o bueno, a los animales con los que tenemos más afinidad, según la cultura o la región en la que estemos, porque, por ejemplo, en la India se le da más valor a una vaca, quizás, o en China no se le da tanto valor a los perros como le damos nosotros.
Entonces, según la cultura, se le da más valor a una especie que a otra. Eso es el especismo no antropocéntrico. Ahora, hay otro tipo de especismo, que es como el que está fundado sobre el antropocentrismo. Y eso es el antropoespecismo o especismo antropocéntrico. Bien, eso es el ponernos a nosotros por encima de los demás animales. Esta diferencia que ponemos entre el ser humano como si no fuera un animal, ¿no? Como si fuera un ser diferente, algo por encima. Por eso es que cuando hablamos decimos los animales y nosotros los seres humanos, ¿no? En realidad todos somos animales, son animales que no son humanos, animales humanos o animales de otras especies. Bien. Bueno, básicamente eso. Le cedo la palabra a Oscar, que Bien, sigue con... gracias, May. Bien, vamos a pasar a la siguiente entonces. Eh, Teniendo en cuenta todo lo que May y Mateo han dicho, este, y pensando un poco que estamos más que nada en la teoría y viendo conceptos y pensando cuáles son las ideas detrás de todo lo que les sucede a los animales. Continuamos con el tema de la problemática, que es el uso y la explotación animal, pero voy a pasar a contarles en la práctica cómo es que se explota a los animales, qué es lo que les sucede a los animales. No entrando en los detalles, pero simplemente mostrando las diferentes formas en que los animales son explotados. En este stream somos todas personas veganas, algunas con más recorrido en esto hace más tiempo, otras hace menos tiempo. Capaz que les parece algo básico. eh, yo creo que sí lo es si estamos hace un tiempo, pero es importante dimensionar, es importante entender la dimensión que tiene el, la explotación animal, ¿no? Entonces, para eso comenzamos, por supuesto, con una de las formas más conocidas, más, podría decirse, más cercanas, dependiendo, bueno, la situación de vida de cada uno, que es en la alimentación. Los animales son explotados para la alimentación. También en mayor número se podría decir que es el tipo de explotación que se lleva la mayor cantidad de víctimas. Luego también tenemos la vestimenta, la experimentación en los demás animales, en el cuerpo de los demás animales. Para entretenimiento también se usa a los demás animales como para entretenimiento de los humanos y por simple goce. Para transporte también. Y en el último ahí tenemos seguridad de asistencia humana. Viendo esto en pantalla, eh, seguro hay algunas que quizás no están acá como un punto. Creemos que estas son las que mayormente engloban todo. Viéndolas en pantalla, quiero hacer una distinción importante y es marcar bien la diferencia entre lo que puede tomarse como una violencia implícita o violencia explícita. Una explotación implícita o una explotación implícita. Podríamos estar de acuerdo en que, por ejemplo, la alimentación es una explotación bastante explícita. Por ejemplo, si vemos en este caso, por ejemplo, carnes, lácteos, huevos, miel, entendemos y básicamente podemos hacer una conexión más fácil entre esos productos, entre comillas, que tenemos al momento de hacer una comida, conectarlos con los animales. Eso podría tomarse como una explotación más explícita. Pero también tenemos otros ejemplos. Hicimos acá. Bueno, lo mismo puede suceder con la vestimenta. Pero por ejemplo, si vamos, ahí tenemos varios ejemplos más. Entretenimiento, quizás. Quería adelantarme a la parte de transporte. ¿Cuántas veces como personas veganas nos hemos enfrentado a tener que defender por qué montar a un animal de otra especie es algo que no está bien hacer? Es algo que no implica respetar a los demás animales. eh, a los demás animales y a ese individuo en particular. Pasa mucho con el montar a caballo. Podría tomarse como
como una explotación implícita. La diferencia que yo quiero marcar acá es entre la explotación explícita puede ser algo que en el que se visualice más, por ejemplo, en el caso de la alimentación, no sé, el cuerpo de los animales, el cadáver de los animales que la persona va a comer. Y en este caso, en el caso del transporte, como que no se ve cierto sufrimiento, entre comillas, sufrimiento físico. No hubo que matar al animal, pegarle al animal, lo que sea. Es como, bueno, como dice la palabra, más implícito. Entonces, comunicar, marcar bien esa diferencia, esa existencia de las diferentes formas de explotación. También, por ejemplo, este otro caso, seguridad y asistencia humana. Entre comillas, ¿no? Quiero hacer énfasis en eso. Perros guía, perros policía, perros guardianes. Todo entre comillas, porque los perros no son guías, no son policías ni son guardianes. Eso es, como decía Mateo, el valor instrumental que los seres humanos les han dado. Al caso de los perros, por sus capacidades atléticas, de olfato o lo que sea. Eh, También es muy difícil intentar convencer a una persona que, que vivió muchísimos años en el antropocentrismo y en el especismo que mencionaba Maggie, de que usar un perro como guía no es algo que esté bien. ¿Por qué? Porque esa persona valora muchísimo más la vida humana, como decíamos en el antropoespecismo, situar al ser humano por encima de todo. Al pensar el vínculo con los demás animales, con el vínculo con los perros en este caso, una persona va a valorar mucho más la vida humana, no sé, de la persona no vidente que necesite un perro guía para hacer sus actividades diarias. Y va a ignorar por completo los intereses y el valor propio que mencionaba Mateo del perro que está siendo utilizado, como podemos ver, por ejemplo, en la imagen. Entonces, algo que también quiero rescatar saliendo un poco de estos ejemplos puntuales, es que no importa, y esto quiero hacer bastante énfasis, no importa si hay violencia física, si hay golpes, si hay sangre, si hay cualquier tipo de violencia gráfica que podamos tomar como algo explícito, el problema no es ese. El problema es el uso y explotación. Tendemos a, bueno, lo mencionamos en los cubos y desde Verdad MD siempre hacemos énfasis en esas dos palabras, el uso y la explotación, no el maltrato. El maltrato puede entenderse como que lleva hacia esas otras cosas, hacia más la violencia física por el maltrato. Pero no, el problema está en el uso de la explotación y no necesariamente tiene que existir eso, violencia física, golpes, para que haya un acto inmoral y se esté eh, irrespetando los intereses de, del ser en cuestión. Entonces, pasando un poco al tema 3 que voy a continuar yo con eso, son los enfoques. Frente a esta problemática que acabamos de mencionar, que es el uso y la explotación animal, que Maggie habló del antropocentrismo, del especismo y del antropoespecismo. Bueno, ¿qué enfoques existen? ¿Qué plantean y cómo se diferencian entre sí? Acá nuevamente tenemos varios, así que vamos a ir uno por uno. En primer lugar, vamos a hablar del reduccionismo. Cada uno de estos enfoques en su nombre mismo ya explican un poco lo que apuntan, pero está bueno repasarlos y ver claramente las diferencias entre sí. Luego del reduccionismo podemos conocer también el regulacionismo, el bienestarismo, prohibicionismo. Vieron como ya cada uno de los nombres como que ya delata un poco a lo que apunta. Y por último, el abolicionismo, que vamos a darle un poco más de énfasis, que es donde nosotros y nosotras nos encontramos. Bien, entonces, pasando al primero, reduccionismo. Bien, ¿qué plantea el reduccionismo? Nuevamente, como dice su nombre, plantea reducir la cantidad, entre comillas, de explotación o de uso o de
maltrato en palabras de otras personas, reducir la cantidad que se le infiere a los demás animales. Bien, tenemos en pantalla, por ejemplo, Veganuary, es un programa que te invita a que adoptes o a que pruebes, entre comillas, el veganismo en enero. January es enero en español. Try Vegan this January es probar vegano este enero con Veganuary. Ese es un ejemplo claro que busca, este, bueno, mediante un cambio que las personas adopten por cierta cantidad de tiempo, reduzcan su participación en la explotación animal. También a la derecha, el lunes sin carne, nuevamente, que un día de la semana no consumas carne en plan de reducir tu participación y reducir tu parte en el consumo de los productos de origen animal. ¿Cuál es el problema con esto? Y, y voy a repetir esto bastante quizás. Analicemos cada uno de estos enfoques desde el punto de vista de las víctimas. Frente a una injusticia, y lo menciono, ya reconocemos ya, lo digo de explícito, reconocemos que el uso y la explotación animal es una injusticia. Frente a una injusticia, siempre hay que analizarla desde el punto de vista de la víctima, porque si no lo hacemos de ese punto, es muy fácil racionalizar un montón de cosas, racionalizar la explotación, racionalizar el uso, racionalizar la violencia física, incluso la violación sexual y el asesinato de los animales. Entonces, si no nos paramos del punto de vista de la víctima, eh, es complicado analizarlo. Bueno, más que complicado, yo creo que es un análisis erróneo, ya. Entonces, desde el punto de vista de las víctimas, un enfoque reduccionista. Si nos paramos en el lugar de los demás animales que se encuentran en situación de explotación, ¿es algo justo para ellas? Enfocarse en reducir la participación. ¿Es darles el respeto que se merecen? Esas preguntas son importantes y, y nada, vamos a continuar con el siguiente enfoque y luego vamos a ir conectando un poco eh, cada uno de ellos. Entonces, el siguiente tenemos el regulacionismo, que podemos decir brevemente que el regulacionismo busca, como dice su nombre, regular la explotación animal por canales legales, mediante, mediante vías legales. Por ejemplo, con cambios en las prácticas de cómo se maneja a los animales, cómo se asesina a los animales, cómo se alberga a los animales, este, etcétera. Diferentes cambios en las prácticas. Algunos ejemplos, nomás como para mencionarlos, es en algunas explotaciones en particular hay mucho énfasis en terminar con ciertas prácticas. Por ejemplo, pueden ser las jaulas a batería en el caso de las gallinas y la explotación para los huevos. Puede ser las jaulas de gestación en el caso de las cerdas y la explotación para obtener su carne y consumir sus cuerpos. Este, las jaulas de gestación brevemente son esas jaulas donde una cerda está acostada y prácticamente no puede ni darse vuelta y tiene a los hijos e hijas ahí alrededor. Probablemente habrán visto alguna foto, algún video, si no, no es necesario simplemente para saber más o menos de lo que estamos hablando. Y otro ejemplo también puede ser el que podemos ver en esta imagen, el tema de cantidad de animales por metro cuadrado en ciertos zoológicos. El hecho de tener un mínimo de metros cuadrados para cierto animal, o sea, tenerlo encerrado, tenerlo encarcelado, pero darle cierto espacio. Entonces, para recapitular, el regulacionismo busca regular legalmente la explotación animal, hacerla un poco más amena quizás, podría entenderse, mediante todo esto, mediante, por ejemplo, abogar para que no se usen jaulas a batería, jaulas de gestación, etcétera. Y vamos de vuelta, desde el punto de vista de las víctimas. ¿Es esto justo? ¿Es justo que a vos te encarcelen, por ejemplo, como estamos viendo en la imagen de la jirafa? Que a vos te encarcelen en un lugar amplio, que tengas cierto mínimo de metros cuadrados para moverte, pero que igualmente estés en privación de libertad? Claramente no lo es. Este,
si fuéramos, si nos ponemos en el punto, si nos ponemos en el lugar de los animales que están siendo explotados, ¿qué es lo que buscaríamos? Buscaríamos lo que mencionaba Mateo al comienzo, buscaríamos que se respeten nuestros intereses, que se respeten nuestros derechos fundamentales, el derecho a la vida, a la libertad. Este, bien, vamos a pasar luego. El bienestarismo. Bien, qué palabra, ¿no? El bienestarismo se menciona muchísimo como en contraposición al abolicionismo que vamos a ver en el siguiente, pero está bueno bajar un poco a tierra y ver, bueno, qué es el bienestarismo o qué buscan las personas que autodenominan bienestaristas o que siguen un enfoque bienestarista. Bien, de nuestro lado entendemos que el bienestarismo refiere a las personas quienes a través de los enfoques anteriores, el reduccionismo y el regulacionismo, buscan la continuidad de la explotación animal. No buscan que termine, buscan continuarla. Vamos a dar unos ejemplos para que quede bien claro y estos ejemplos seguro los conozcan. Eh, Uno bien conocido, huevos libres de jaulas, o en inglés, cage free. Huevos en libertad, entre comillas. Hago muchas comillas porque esto siempre estamos hablando con eufemismos y con palabras con mentiras, básicamente. Huevos en libertad, entre comillas. Huevos certificados humanitarios. Certified Humane en inglés. Menciono las palabras en inglés por si alguno los conoce por eso también. Carne kosher. Acuarios con más espacio. Equinoterapia. Esos son algunos de los ejemplos. Creemos realmente que, y acá me gustaría hacer una, una aclaración muy importante. Miremos las imágenes, por ejemplo, tenemos las gallinas en un patio grande o un campo puede ser, acá hay como un galpón, a la izquierda de eso, y a la derecha más dentro de un galpón más pegadas, más hacinadas. Quiero dejar bien en claro, para los individuos que se encuentran en esa situación, ¿es mejor estar en el campo de la izquierda que en el campo de la derecha? Probablemente sí. Para la cantidad de sufrimiento que sufrimiento psicológico, sufrimiento emocional, sufrimiento físico, que tienen que enfrentar los individuos eh, en un campo libre o en un galpón hacinados uno encima de la otra, eh, etcétera. Por supuesto que hay una diferencia. Lo que no podemos hacer, creemos de nuestra parte, es abogar para que ese sea el fin de las gallinas, que las gallinas estén un poco más libres en un patio, en un campo, y, y quedarnos ahí y avalar la continuidad de la explotación animal, como mencionábamos. Este, Creo que ese es el principal problema. Por supuesto que hay que tomar en cuenta el sufrimiento y la vida de los individuos que están hoy en día en estas situaciones y no quedarnos colgados en la teoría, ¿no? No quedarnos de nuestro lado, nuestro privilegio de humano, por supuesto que lo tenemos, y olvidarnos que hoy en día, mismo ahora mientras estoy hablando, hay animales en esta situación. Entonces, para esos animales sí valen ciertas cosas, pero no nos podemos quedar en eso y tenemos que buscar mejores cosas, bueno, que ya vamos a ver con el abolicionismo. Voy a pasar al siguiente, que es el prohibicionismo. Y a nuestro entender, el prohibicionismo refiere a las personas quienes a través de la prohibición, también puede ser por medios legales, más que nada, buscan terminar con la explotación animal. Para eso tenemos dos ejemplos ahí en pantalla, por ejemplo, la agrupación Galgo Libre Uy y la campaña que hubo hace un tiempito en contra de la experimentación de los demás animales con el conejo de Save Ralph, una campaña bastante conocida que se hizo bastante viral. Más que nada en este enfoque de prohibicionismo encontramos lo que se refiere con el nombre de campañas monotemáticas. Está bueno también conocer lo que son las campañas monotemáticas. Como dice su nombre, son campañas enfocadas en un único tema. Por ejemplo, la de Save Ralph en la experimentación animales. eh,
en la explotación puntual de la experimentación de animales, galgo libre en la explotación puntual de la especie de los perros galgos. Esos son como que el prohibicionismo suele encontrarse en este tipo de campañas y, y nada, solemos encontrarlas también este, haciéndose bastante más conocidas en los medios hegemónicos, en las redes sociales más difundidas. Este, ese sería el penúltimo ejemplo. Vamos a pasar al abolicionismo. Y ahí tenemos algunas fotos de Cuba de la Verdad y de la marcha. Bien, el abolicionismo. Nosotros decimos que somos abolicionistas, lo mencionamos en todos los cubos, lo decimos en cada charla inicial, en cada charla final, en cada activismo. Bueno, ¿qué significa ser abolicionista? ¿Qué significa el abolicionismo? Nosotros entendemos el abolicionismo a las personas quienes mediante un cambio de mentalidad o un cambio de paradigma buscamos terminar con la explotación animal, abolir la explotación animal. En, en ejemplos de activismos de activismos abolicionistas podemos encontrar el activismo de educación, que es el que nosotros hacemos, que es, bueno, hacer una performance del Cubo de la Verdad y tener conversaciones con las personas para educarlas en veganismo y en derechos animales, y también en acción directa que podemos encontrar en otras organizaciones. ¿Por qué desde Verdad MVD sostenemos una postura abolicionista? ¿Por qué no nos consideramos o no abogamos por el reduccionismo, por el regulacionismo, etcétera, por otros? Porque nosotros buscamos justamente ese cambio de mentalidad. Buscamos abolir la idea de que los demás animales son cosas, son objetos, son recursos para nuestro beneficio. Buscamos que todos los animales, todas las demás especies sean consideradas moralmente y, y queremos hacerlo en, en todas las áreas, en, en todas sus formas. Como mencionábamos, el problema está en el uso y la explotación. Mencionamos que hay diferentes: alimentación, vestimenta, etcétera. Bueno, buscamos abolir todas las formas de explotación animal y creemos que la única forma de hacer eso es mediante un cambio de mentalidad. Cuando una persona cambia su mentalidad, cambia cómo ve a los demás animales, muy probablemente va a dejar de participar en todas las formas de explotación porque entiende que todas son inmorales. Entonces, para bajar un poco a tierra, quizás para hacer una comparación. En comparación con el prohibicionismo, con una campaña como Save Ralph, por ejemplo. Una persona puede eh, sentir mucha compasión por el conejo que vio en el video, por su carita, por lo que haya sido la producción del video, y decir, bueno, no compro más productos experimentados en el cuerpo de los animales. Bien, ¿eso es algo positivo para cierta cantidad de individuos? Sí. ¿Qué pasa con las demás explotaciones? ¿Qué pasa con la alimentación? ¿Qué pasa con la vestimenta? ¿Qué pasa con el entretenimiento? ¿Qué pasa con cómo esa persona ve a los demás animales? ¿Esa persona está viendo individuos igualmente morales ahora? Luego del video de Sir Ralph, creemos, capaz en lo personal también, considero que es más difícil llegar a esa consideración moral que mencionaba Mateo en el comienzo, mediante este tipo de campañas, y requiere cierto educación, cierto cambio de mentalidad, cierto cambio de paradigma. Em, Eso, al cambiar la idea de cómo vemos a los demás animales y entender por qué deben ser respetados, en la práctica las personas creemos, van a actuar en consecuencia en todas sus formas. Y una cosa también que me gustaría agregar en el tema de educar a las personas es el tema también y viene un poco más del cubo en la práctica, además de educar a las personas y proveer informaciones, responsabilizar a las personas que tenemos adelante por su participación en la explotación animal. Un activismo abolicionista, creemos, no solo implica compartir información y educar, sino hacerlo saber a la persona que tenemos adelante que una vez que entienda que los demás animales tienen intereses, que tienen derechos morales fundamentales,
que cuentan con valor propio, que entienda esas cosas, que entienda también las ciertas ideas e ideologías en las que creció durante muchos años, como el antropocentrismo, el especismo, que entienda que hay una injusticia y reconozca que forma parte de ella financiándola en cualquiera de sus formas, bueno, es un deber y es su obligación cambiar, ¿no? Y nada, responsabilizar a las personas por eso. Entonces, se va a hablar un poquito más de eso ahora, continuando. Entonces, eso es un poco lo que son los enfoques. Y bien, le paso la palabra a Mateo, que va a continuar con el siguiente tema. Ok, seguimos con el siguiente punto de esta presentación, de este taller, que es, bueno, la solución individual, el veganismo, el gran famoso veganismo que tanto promovemos. Bueno, ya hablamos de los animales, de qué características tienen, de por qué debemos respetarlos, y bueno, y de cuál es la problemática, los enfoques. Y bueno, ahora toca bajar a tierra y realmente promover la solución, por así decir cuál es la solución. Bueno, ya lo sabemos, por algo somos veganos y veganas, el veganismo. La cuestión ahora es interpretar bien y tener claro qué es el veganismo y qué no es también, porque eso es muy importante. Entonces, ¿por qué es muy importante hacer énfasis en esto? Porque hay una realidad hoy en día, y es que durante mucho tiempo, incluso hoy en día, se promueven ideas del veganismo o se difunde veganismo por motivos que no son realmente propios del veganismo, por motivos que son ajenos a los demás animales. Y eso obviamente tiene consecuencias. Tiene consecuencias que demoran, que son un palo en la rueda en lo que es la consideración moral de los demás animales. Entonces vamos a empezar un poco más o menos definiendo lo que es el veganismo, ¿verdad? Porque sí ha tenido muchas definiciones, tiene una definición del veganismo, la tiene, la cual no podemos ignorar, desde allá, desde el 1944, con la Vegan Society, y bueno, después, unos años más tarde, con la redefinición de Leslie Cross, que para quienes no lo conocen, Leslie Cross era el vicepresidente de la Vegan Society, que bueno, en el año 53 redefine el veganismo, lo define, y bueno, esa fue la definición que más o menos quedó más establecida con el pasar de los años, que era básicamente, Leslie Cross decía que el veganismo es la doctrina de que el ser humano debe vivir sin explotar a los demás animales. Eso fue, en simples palabras, lo que estableció Leslie Cross. Desde Verdad MD promovemos veganismo por los animales, obviamente. Definimos veganismo en una línea bastante parecida a la que se definió en un primer momento, pero quizás de una forma más práctica, y básicamente la forma en la que definimos veganismo nosotros y nosotras es veganismo como una postura ética que considera moralmente a los demás animales. Es decir, ingresa, pone a los demás animales dentro del círculo de consideración moral, ¿no? Los incluye dentro del círculo de consideración moral. Entonces, ¿qué es el veganismo? Es una postura ética, como ya vemos ahí. Es por los demás animales. No hay otra vuelta acá. El sujeto político del veganismo son los demás animales. No hay otra interpretación al respecto. Es una postura, es un movimiento que nació para luchar por los animales y así es como se debe de difundir. ¿Qué más es el veganismo? El veganismo es respeto. Es respeto hacia la vida y la libertad de los demás animales. Es justicia también. ¿Por qué es justicia? Porque lo justo para los demás animales es que seamos veganos y veganas. Es lo mínimo que podemos hacer por ellos. Es lo justo por todo lo que les hacemos, por todo lo que les ha pasado y por lo que les pasa actualmente. Y por último, el veganismo también es una obligación moral. ¿Por qué es una obligación moral?
Básicamente por lo que ya mencioné en el punto anterior, cuando hablábamos del valor propio. Si un animal tiene valor propio y tiene interés de vivir por sí mismo, estamos en la obligación moral de respetarlo. Acá no importa si nos importa su vida, si no nos importa, tenemos que respetarlos igual. Las personas no veganas tienen que ser veganas porque de no serlo van a estar participando directamente de la explotación de los demás animales. Van a estar participando de su explotación y no solo eso, sino que van a estar perpetuando la idea de que los demás animales son objetos, son cosas que está bien usarlos y cosificarlos. Entonces, ya habiendo establecido qué es el veganismo y, o sea, qué sí es el veganismo, es hora de pasar a ver lo que no es el veganismo, que hay muchas cosas que vamos a encontrar acá también. Entonces, dentro de lo que no es el veganismo, primero que nada, lo más común, creo que el error más usual que existe en la sociedad en general, es la idea del veganismo como una dieta. Qué cansado que me tiene esta idea, y supongo que a ustedes también, pero la realidad es que abunda, yo diría que en el 99% de las personas, la idea del veganismo como una dieta. Pero la realidad es que el veganismo no es una dieta, ya lo sabemos eso, y es importante a ver, no seguir perpetuando esta idea. Porque la realidad es que el cambio de dieta es simplemente una consecuencia de ser vegano o vegana. Pero y que también en la práctica incluye más cosas. No se puede reducir una postura ética a una dieta, primero que nada. Y segundo, que hay mucho más cosas. Como ya mencionó Oscar recién, está el tema de la vestimenta, la experimentación, etcétera, etcétera. Entonces, dieta descartado. Veganismo no es una dieta. Segundo lugar, bueno, por la misma línea más o menos, lo que es la salud. Eh, la salud no es la motivación del veganismo, no es por eso. Es una razón antropocéntrica también, es una razón egoísta pensar en que debemos respetar a los otros porque nos hace bien a nuestra salud. Eh, es muy egoísta simplemente de pensarlo y no necesariamente es verdad, no precisamente es cierto. Y a ver, ojo, sí, es verdad que una dieta basada en plantas, bien armada, etcétera, etcétera, siendo vegano, etcétera, es beneficioso para la salud, es apto para todas las etapas del ciclo vital. Pero también es verdad que uno puede ser vegano o vegana y comer papitas y tomar Coca-Cola todo el día y no necesariamente tener una mejor salud que las personas no veganas. Entonces, salud, tachado, tampoco es por la salud. Tercer punto, amor. Nada, se ve mucho que se difunde el veganismo como amor, como que es el amor por los animales. Nada, esto es una idea muy errónea. Es una idea que no va, porque no es necesario, no se precisa amar a alguien para respetarlo. El afecto hacia alguien es algo subjetivo. Entonces, al ser un criterio muy subjetivo, al ser algo subjetivo, se convierte en algo arbitrario. Porque vos podés sentir amor o no por alguien, pero eso no es el criterio para respetar a alguien, ¿sí? Nosotros por ahí no amamos a la mayoría de las personas y aún así debemos de respetarlas. Entonces, nada, el amor no es un factor por el cual debamos respetar a los animales, el que nos genere o no nos genere un amor hacia ellos, ¿no? Entonces, amor también tachado, se va. Cuarto punto, capaz que este es un poco más polémico, es la compasión. Chan, ¿qué punto? La compasión. ¿Qué pasa con el tema de la compasión? La compasión va muy relacionada con el tema de compadecerse de alguien, ¿no? Con ese sentimiento de lástima o de piedad. Y es lo mismo que mencionaba recién con el amor. Se puede tener piedad o no, se puede tenerle lástima a los animales o no. Y mismo nos ha pasado de hablar con personas que nos dice, y la verdad que no les tengo, que no me genera mucho lo que les pasa, ¿no? Que no les tengo lástima, piedad, etcétera. Hay gente que realmente demuestra eso, pero, no tenés por qué tenerle lástima o piedad, no tenemos por qué tenerle a los animales
para respetarlos. Tenés que respetarlos porque ellos mismos quieren vivir, como ya hemos dicho varias veces. Y porque aparte no se trata de lo que vos sentís, sino de respetar el valor inherente de los demás animales. Entonces, la compasión realmente no es un factor fundamental del veganismo. Después, otra que quiero pasar, que es muy importante, es el tema de la imposición. Y esto va más por el lado de, quizás, de las excusas que nos ponen a nosotros a la hora de difundir veganismo, que se dice que, no me impongas tu veganismo, ¿no? Vos vegana, todo bien, te respeto, pero no me vengas a imponer a mí ser vegano, ser vegana. Ya, ¿en qué momento, no? Pero, a ver, la realidad es que el veganismo no es una imposición, sino que una asunción. ¿Qué quiere decir esto? Que el veganismo no puede ser impuesto. Por más que demos hincapié, etcétera, etcétera, es imposible obligar a alguien a ser vegano o vegana debido a que es algo que debe nacer de la persona en sí misma. O sea, si la persona lo entiende realmente, se va a hacer vegana. Pero nosotros no podemos obligar a nadie a ser vegano o vegana. Y si alguien nos dice, che, no me obligues a ser vegano, está diciendo cualquier cosa porque no nos podemos obligar. Es simplemente una excusa, una falacia muy repetida y muy baja también. Siguiente, medio ambiente. Medio ambiente. Esta creo que está en el top 3 de cosas que se difunden como veganismo, que no son veganismo. Nuevamente, el medio ambiente no es la razón del veganismo, no es la motivación del veganismo. Nada, sí es verdad que una dieta basada en plantas puede reducir el impacto medioambiental que tengamos, pero hay que saber diferenciar lo que es la postura ética y la dieta. Hay que tener muy claro eso. Un hipotético buen impacto en el medio ambiente sería simplemente una consecuencia, pero no es realmente el porqué del veganismo, el medio ambiente. Es más, hay casos en la que puede que una persona no vegana tenga menos impacto medioambiental que una persona vegana. Por tirar un ejemplo bastante loco, pero que también se puede llevar a menor escala. Una persona viviendo, no sé, en Alaska, viviendo de la pesca, por ejemplo, puede que tenga mucho menos impacto medioambiental que un vegano viviendo en una ciudad urbana, por ejemplo. Entonces, no hay que tomar el medio ambiente como un pilar del veganismo y no hay que difundir veganismo por el medio ambiente. Porque también otro ejemplo que muy reciente y se vio hace poco, creo que fue en Madrid, con el tema de que creo que las cotorras, que se les considera, ¿no? Sí, a las cotorras, que se les considera como una plaga, ¿no? En Madrid, para el medio ambiente, etcétera. Entonces las están liquidando, una por una. Y está pasando ahora. Y eso es un ejemplo clarísimo. Ambientalismo no significa respeto a los demás animales. Así que no tenemos que difundir veganismo por el medio ambiente. El siguiente es estilo de vida. Estilo de vida. Ahí casi me spoileas una, Oscar. Bueno, estilo de vida. Este punto lo he escuchado mucho acá en el Cubo. Muchas personas difundir y definir veganismo como un estilo de vida. Y acá el problema más que nada está no en lo técnico, de que esté mal decir veganismo es un estilo de vida, sino en lo que genera transmitir el veganismo como un estilo de vida. Es decir, el veganismo es un estilo de vida que bla, 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 bla. ¿Cuál es el problema? Es que el decir estilo de vida transmite la noción de veganismo como algo personal. Un estilo de vida puede ser algo personal de uno. Respetar a los demás animales no es algo personal, es una obligación moral, como ya dijimos recién. Entonces, definir el veganismo como estilo de vida realmente no dimensiona la importancia de respetar a los demás animales, ¿no? Ese imperativo de tomar como que esa postura de respeto. Es como que lo deja más en un plano de del estilo, ¿no? Como hay un estilo, pueden haber muchos otros estilos. Nada, eso. Básicamente el decir estilo de vida, veganismo, hay que evitarlo en la gran medida posible porque realmente no dimensiona el problema.
Bueno, siguiendo con el otro punto, veganismo, conjunto de prácticas. Esto es algo que yo digo mucho también, el tema de que veganismo no es un conjunto de prácticas. El veganismo no es no comer esto, no comer lo otro, abstenerse de esto, bla, bla. Eso es simplemente consecuencia, ¿no? El veganismo es la postura ética, es algo que está acá, en la mente, siempre lo digo a las personas no veganas. Después, obviamente, sí, conlleva un conjunto de prácticas, pero nuevamente, es consecuencia de haber adoptado una postura ética previamente, ¿sí? No es un conjunto de prácticas en sí, el veganismo. Está bueno siempre tener eso en mente. Después, las últimas dos, ya terminamos. Decisión personal. Decisión opcional, perdón. Bueno, también se puede tomar como decisión personal igual. Decisión opcional. Creo que esto ya es bastante intuitivo el por qué, pero igual vamos a explicarlo. En el momento que tu decisión, en el momento que la decisión de uno eh, pisa los derechos de otros, ya deja de ser algo tan personal, digamos, ¿no? Y no es algo opcional, no es una decisión opcional, por lo que dije recién, porque no es una opción respetar a los demás animales, es una obligación, estamos obligados moralmente a hacerlo. Entonces, una decisión opcional seguro que no es. Y por último, perfección moral. Y esto va muy de la mano con las excusas que nos ponen, ¿no? Y lo vi hace muy poco esto, el tema de nada, de que se nos toma como que nos creemos perfectos moralmente. Que nos dicen, pero ¿qué pasa con el tema de los cultivos de soja? Que ahí mueren insectos, animales. ¿Qué pasa con la comida de los gatos? Que ahí para eso se usa, no sé, partes de animales. ¿Qué onda con eso, Ustedes veganos no son perfectos. ¿Y qué pasa con los niños en India que trabajan en la fábrica textil? ¿Qué onda con eso? Bueno, la verdad es que problemas e injusticias hay un millón en el mundo. Y el veganismo no tiene por qué tampoco solucionar todas ellas, ¿sí? Obviamente sí, siempre está bueno tener un sesgo de antiopresión con todas las injusticias, pero la realidad es que ser veganos, veganas, es causar el menor daño posible que se le puede ejercer a los animales, básicamente. Es reducir todo impacto y todo sufrimiento que se les puede infligir, ¿no? Es infligir el menor daño posible, básicamente. Perjudicarlos de la menor forma posible. No es perfección, ¿está? Nunca vamos a llegar a ser perfectos realmente, a llegar al punto que decimos, bueno, realmente nada de lo que hago impacta en los demás animales. Porque capaz que abro la puerta de mi casa y pisé una hormiga sin querer y no me di cuenta. Por eso es inevitable. Acá hay una línea muy importante de trazar, que hay una diferencia entre los daños directos y los daños indirectos, así como los daños conscientes y los daños inconscientes, ¿sí? Yo no piso una hormiga conscientemente, pero sí puedo evitar, ¿no? Conscientemente también, financiar, no sé, algo que viene de la explotación de un animal. Es una distinción muy grande. Entonces, nada, está bueno tener en cuenta eso, que no somos perfectos moralmente, simplemente consideramos moralmente a los animales y en consecuencia buscamos eliminar en la forma de lo posible toda forma de daño que le podamos causar. Nada, está bueno tenerlo en cuenta. Así que, bueno, esa imagen también ayuda mucho a poner en perspectiva lo que es y lo que no es. Así que nada, básicamente para cerrar esto, veganismo, postura ética que considera moralmente a los demás animales y eso, por los animales únicamente. Pasamos a la siguiente nomás. Pongo la cámara. Bueno, así como en continuación de lo que venía hablando Mateo, bien, el veganismo es una postura ética y como tal debe tener un criterio, ¿no? ¿Y por qué es importante que tenga un criterio? Porque si no tuviera un criterio, sería un dogma directamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde entra el concepto de sensocentrismo. ¿Y qué es el sensocentrismo? Porque van a escuchar
sobre todo en lo que es el ámbito del activismo por los derechos animales, muchísimo sobre el sensocentrismo y muchas posturas opuestas en torno a esto. Hay gente que entiende de una manera el sensocentrismo y gente que entiende de otra el sensocentrismo. Y bueno, acá vamos a hablar un poco de lo que nosotros entendemos por sensocentrismo, que creemos que es la forma correcta de entenderlo. Porque básicamente, como yo venía hablando hoy del antropocentrismo, ¿no? Como una cosmovisión del mundo que centra y pone como fundamento de toda verdad al antropo, ¿no? A la razón humana. Bien, el sensocentrismo es esa cosmovisión ética que pone como criterio de consideración moral a la sintiencia. ¿Ah? ¿Y por qué es importante esclarecer esto? Porque hay mucho en torno al sensocentrismo, y eso va de la mano un poco con lo que hablaba hoy Mateo acerca de que la sintiencia está muy ligada en el imaginario al sufrimiento, al dolor. Entonces hay mucho esto de que esta idea de que el sensocentrismo se centra en el sufrimiento. Y eso no es así. El sensocentrismo no es más ni menos que eso. La cosmovisión que pone como criterio de consideración moral a la sintiencia. Es importante porque es importante tener un criterio que esté fundado en la lógica, en la ética y sobre todo en la comprobación científica, ¿no? Y esto viene de la mano de todos estos conceptos que nos traía hoy Mateo en un inicio, ¿no? El concepto de sintiencia, el concepto de intereses, el concepto de valor propio. Y todo esto, ¿de qué venía? De la mano de qué venía. Porque para tener sintiencia tenemos que tener, ¿qué? Un sistema nervioso central desarrollado, capaz de procesar los estímulos que recibimos y convertirlos en experiencias conscientes y subjetivas del mundo, que estas pueden ser tanto positivas como negativas. Y de allí es que se desprenden los intereses de los que él nos hablaba hoy Mateo, ¿no? El interés en tener experiencias positivas y el interés en no tener experiencias negativas o perjudiciales. ¿Bien? Eso es el criterio del sensocentrismo, nada más y nada menos. Entonces, el veganismo debe estar basado en eso, debe tener como criterio, como cosmovisión al sensocentrismo. No es nada más ni nada menos que eso. Nada tiene que ver con el sufrimiento. Obviamente que van a ver que por ahí les van a hablar de lo que es ¿cómo se llama? El poner las escalas de sufrimiento en función del grado de sintiencia que tengan los determinados diferentes animales. Pero bueno, la gradualidad de la sintiencia simplemente se trata cuando se están hablando, por ejemplo, de dilemas éticos, ¿no? Un dilema ético es como una situación hipotética, como por ejemplo puede ser la de, no sé, un perro con pulgas, ¿no? Entonces, bueno, un perro y una pulga, obviamente que ahí tenemos dos seres, los dos con un grado diferente de sintiencia, bueno, ¿a quién le damos valor? ¿No matamos a las pulgas y dejamos que se coman vivo el perro? No, obviamente que le brindamos más valor al perro que a la pulga. Pero bueno, esos son dilemas éticos, que son situaciones puntuales, pero que no son el centro de lo que en lo que se basa el sensocentrismo. El sensocentrismo simplemente es esa cosmovisión que, en lugar de tener a la razón del ser humano y al ser humano como centro y fundamento de toda verdad, tiene como criterio de consideración moral a la sintiencia. Básicamente eso. Es importante tener un criterio y que este criterio no sea arbitrario, como hoy decíamos, ¿no? Que no sea arbitrario como, por ejemplo, puede ser la especie. O también sucede mucho, incluso dentro del veganismo,
esto de darle un valor a la vida, ¿no? La vida por ser vida, nada más. Y la vida por ser vida no tiene un valor. Esto, por ejemplo, es lo que se llama el biocentrismo, ¿no? Eh, la vida no tiene un valor ético, un valor moral, porque no hay un criterio fundado en, criterios, digamos, científicos, éticos y lógicos. ¿Ah? Después también tenemos, por ejemplo, el ecocentrismo, también que surge mucho a veces en el ámbito del animalismo, incluso dentro del veganismo, como de darle un valor moral a la ecología, a lo ecológico, a la naturaleza. Obviamente que la naturaleza tiene valor, pero tiene un valor que hoy nos decía Mateo, un valor instrumental. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que tenemos la capacidad de sentir. ¿Por qué? Porque si todos los seres sintientes nos morimos, no va a haber un valor moral en el ecosistema y en la naturaleza. Obviamente que lo mejor es que el mundo, el ecosistema y la naturaleza esté bien cuidado. ¿Para qué? Para que no nos afecte a nosotros, a quienes tenemos la capacidad de sentir, a todos los seres sintientes, a todos los animales sintientes. Bien, eso importante esclarecer esa diferencia. Y bueno, me voy con esta imagen bueno, que a mí me encanta mucho, que la puse ahí, que es todo el círculo de todos los reinos que hay, ¿no? El reino vegetal, el reino fungi, bueno, el reino animal, y ahí en medio de todo estamos nosotros. Y bueno, básicamente la base del sesocentrismo es eso, ¿no? El entender que somos una parte, los seres humanos simplemente somos uno más en miles y millones de especies que están dentro del reino animal. ¿Bien? Y que ser animal tampoco es un criterio, sino el ser animal sintiente. ¿tá? Eso también es importante porque hay por allí también el quien cree que a los animales hay que respetarlos por ser animales, y eso sería un reinismo, ¿no? Sería otro criterio arbitrario que estamos utilizando, porque el ser animal no es un valor moral por sí mismo, por pertenecer a determinado reino, ¿no? Porque de hecho hay especies animales que no tienen sintiencia, como por ejemplo, son muy pocas, ¿no? Cada vez se va descubriendo más formas muy rústicas y muy rudimentarias de sintiencia en bivalvos incluso y todo, pero por ejemplo las esponjas está comprobado que no tienen un sistema nervioso de ningún tipo, ni rudimentario, no tienen sintiencia, pero sin embargo están dentro del reino animal por otras características biológicas que tienen, y bueno, eso no les da un valor de consideración moral, no ser animales. Es importante que eso, el tener claro de que la sintiencia es el criterio que tenemos en el veganismo, y eso es santocentrismo. Muchas gracias, Maggie. Voy a prender mi video. Bueno, bien. Y ya estamos llegando al final. Estamos cerquita de la hora y media. Este, ya pasamos por los cinco temas. Esperamos haberlos entretenido bastante, que no se hayan aburrido. Quedan un par de slides que le queremos mostrar. La siguiente es simplemente sitios con información para el otro lado, ahí. Eh, Antes de mostrar, quiero repetir un poco que no quedó en la grabación al comienzo, la importancia de educarse. Se van a aburrir de escucharme decir eso, lo lamento. Una vez que me di cuenta que el camino era por el cambio de mentalidad y que esa era la forma más efectiva iba a decir convertir, pero vamos a decir que las personas adopten el veganismo, bueno, es eso, hay que educarse uno y tener todos estos conceptos que transmitió Maggie y Mateo de una forma tan buena, tenerlos bien claros para poder transmitírselos a las demás personas. Entonces, para eso simplemente tenemos
un par de sitios con informaciones en nuestro Linktree, que también nos aburrimos de compartirlo para las personas que están hace poquito, que son más nuevas. Invitamos a que entren y que miren los videos que tenemos ahí en nuestra playlist de YouTube y también algunos documentos para leer. Luego también Educación Animal es un sitio web, un blog de nuestro compañero Mateo. Conetica.com.ar es una página web con muchísima información de compañeros activistas de Argentina. Y eticaanimal.org es también otro sitio web con mucha información sobre todo lo que es el veganismo, la explotación animal, la ética animal alrededor de esta temática. Bien, también ahí está nuestro código QR que lleva el Linktree. Invitamos si quieren escanearlo ahí, va a quedar luego en la presentación. Y nada, bueno, nuestras redes sociales debajo que ya también nos conocen ahí. Quedamos con esto más o menos. Este es todo lo que teníamos pensado transmitirles de una forma compacta, todo lo que lo que nosotros creemos que es una base mínima de teoría para estar todos en la misma página y para comunicar veganismo no solo en el cubo, sino en todas nuestras áreas de la vida, de una forma, de una forma firme, una forma correcta, con los conocimientos y con los argumentos que se necesitan.